buenas tardes a todos. Estamos en nuestro encuentro de julio del James Joyce Center Argentina y hoy vamos a escuchar a Vanessa Cotroneo. La voy a presentar. A Vane es licenciada y profesora en letras de la Universidad de Buenos Aires, cursó la maestría en literaturas comparadas en la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo becas para investigación en Irlanda, Francia y Alemania. Fue docente en escuelas secundarias bonaerenses y en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Actualmente vive en Alemania, allí es docente universitaria en la Universidad de Erlangen-Nuremberg y está terminando un doctorado en Pedagogía Estética y Cultural. Entonces, bueno, le damos la palabra a Vanessa. Les pido por favor que nos mutiemos, así podemos escucharla a ella y no interferir con algún ruidito que tengamos en casa. Muchas gracias. Bien, muchas gracias Mónica por la presentación y también a la profesora Silvia por el espacio y a las personas presentes por estar aquí. Voy a exponer durante unos 40 o 45 minutitos, así dejo lugar para las preguntas y los comentarios y seguramente también para la lectura del capítulo que ya llegó vía email en relación al Ulises de Joyce. Bueno, voy a exponer acerca de Joyce y Beckett. Les cuento que yo soy como bastante fan de Beckett y estoy aquí para entender a Joyce y para entender el Ulises, así que seguramente haya cosas que pueden generar mayor discusión, más diálogo, aportes que sean, por supuesto, constructivos, lo cual les agradezco. Y voy a compartir la pantalla para empezar con la presentación. Supongo que ahora ya se puede ver, ¿verdad? Sí. Bien, perfecto. Voy a poner las imágenes aquí. Voy a hablar fundamentalmente de la representación del lenguaje y la ciudad en la obra de estos autores, y la estructura de mi presentación tiene una pequeña introducción sobre la relación entre Joyce y Beckett, una relación personal y también profesional entre ambos autores. Luego voy a pasar a lo que sería el análisis puntualmente en relación a perspectivas comparadas sobre o acerca del uso del lenguaje en la obra de ambos autores y las representaciones propias de la ciudad de Dublín puntualmente en ambos autores. Voy a abordar unas posibles conclusiones y les presentaré la bibliografía. Finalmente hay una especie de chapa o de extra, anexo, que es un video un poco paródico sobre la relación de los dos autores, y luego, sin duda, también pasamos a las preguntas y respuestas. Pongo de esta manera, así puedo también ver si hay preguntas. Bien, entonces en relación a la obra y el vínculo Joyce y Beckett, aquí vemos unas fotos de estos dos autores, una tercera persona que probablemente ya hayan reconocido, y también la cubierta de un libro muy importante que es Finnegan's Wake, o sea, un libro muy importante para ambos autores. ¿Por qué? Porque Joyce, y esto seguramente muchas personas ya lo saben, fue maestro de Beckett, es decir, que el joven Samuel Beckett fue su discípulo durante su etapa de formación. Y esto va a influir, sin dudas, no solo en el vínculo y en el tratamiento del lenguaje que los dos autores empiecen a generar, sino también en la formación del segundo de estos autores, el más joven, que sin dudas recibió una influencia insoslayable de Joyce. Beckett fue su asistente durante la escritura del Finnegan's Wake, que es un texto publicado en el año 39, pero que fue compuesto hacia finales de los años 20, principios de los 30, etapa en que Samuel Beckett era su asistente. Y es muy complejo, como la mayoría de las obras de Joyce, por supuesto, donde hay también neologismos y palabras nuevas, y también palabras que incluso tienen como errores ortográficos, no hay una estructura lineal, etc. Entonces, toda esta escritura compleja y un poco modernista o disruptiva va a influir en la escritura de Beckett a sí mismo.
En relación al vínculo personal entre ambos autores, Samuel Beckett, por supuesto, era una especie, como digo, discípulo y deudor de la obra de Joyce, y en determinado momento, la tercera persona en nuestras fotos, Lucía Joyce, se siente atraída por este joven asistente de su padre. Motivo que va a ser un poco triste para la vida de Lucía, porque sabíamos, como presentó la profesora Silvia en relación a la vida y la biografía de Joyce, sabemos que Lucía sufrió unas enfermedades mentales y problemas psicológicos muy complejos, con lo cual quizás esta especie de desamor también pudo afectar de alguna manera su autoestima o su personalidad aún más. Beckett en determinado momento en sus cartas de los años 20 y 30 declara que se siente incapaz de sentir nada, como de alguna manera teniendo compasión por su imposibilidad de sentir algo por Lucía Joyce. O sea, Beckett no estaba interesado en Lucía. Beckett realmente tenía un interés con la obra de su padre y con la obra de su maestro, por supuesto. Esto genera una distancia personal entre ambos autores, porque sin dudas Joyce tiene que privilegiar de alguna manera la salud de su hija, y paralelamente genera también una especie de orfandad, digamos, en el joven autor Beckett, que ahora se queda sin su maestro y que simultáneamente empieza su búsqueda personal como artista él mismo, ¿verdad? O sea que tiene un lado positivo y un lado negativo esta distancia. Entonces, en relación a la obra de ambos autores, me voy a enfocar puntualmente en lo que sería la primera mitad del siglo XX, porque en este momento podemos hablar de la relación entre ambos. La segunda mitad del siglo XX ya es un abordaje en la poética de Beckett puntualmente. Entonces, en la primera mitad y en la obra de James Joyce podemos reconocer lo que sería, en relación a estética literaria, la influencia del modernismo. También, como puede pasar con la obra de Virginia Woolf, que lo expuso la profesora Mónica. Entonces, estos tipos de estas estrategias discursivas en el modernismo, como por ejemplo el fluir de la conciencia, los monólogos interiores, la importancia del pensamiento más que de la interacción entre los personajes, va a empezar a desarrollarse durante esta etapa y con mucha más presencia, por supuesto, en la obra, como decimos, de Joyce, de Virginia Woolf y en Ulises, sin duda, como en el monólogo final de Molly. En el caso de Beckett vamos a encontrar elementos de modernismo en los primeros cuentos de la primera mitad del siglo XX. Beckett vivió de 1906 a 1989, entonces prácticamente un siglo, es decir, vivió muchísimos años y atravesó distintos momentos europeos, la Primera Guerra, la Segunda y la entreguerras, entonces hay como muchas etapas en su obra, pero en este primer momento podemos hablar de un inicio del modernismo donde los cuentos presentan elementos similares a los que tienen que ver con la ciudad y el lenguaje que vengo analizando en Joyce, y luego ya se va a hablar de un autor posmoderno, ¿verdad? A partir del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando, según Lyotard, la concepción posmoderna supone pensar en la destotalización y en una serie de categorías como la desreferencialización, es decir, el lenguaje no comunica, la deslocalización, ya no hay un territorio claro, demarcado, y la destemporalización, ya no hay un tiempo puntual donde anclar la historia. Pero me interesa ahora compartirles esta cita, que es una entrevista realizada por Israel Schenker a Samuel Beckett en el año 56, donde él habla un poco de la estética de Joyce, y aquí voy a citar. Joyce was a superb manipulator of material, perhaps the greatest. He was making words to the absolute maximum of work. There isn't a syllable that is superfluous. The kind of work I do is one in which I am not the master of my own material. The more Joyce knew, the more he could. He's tending toward omniscience and omnipotence as an artist. I'm working with impotence, ignorance.
Bueno, esa es la cita en donde vemos cómo justamente parecen tener dos estéticas diferentes. Joyce opta, de acuerdo con el análisis de Beckett, por la omnipotencia, por extender o expandir el lenguaje, y Beckett por despojarlo, por trabajar con la impotencia, con la ignorancia a sí mismo. Como asistente de Joyce, Beckett también contó en alguna entrevista cuál era el mecanismo con el cual él formulaba la gramática de sus obras, puntualmente Joyce. Por ejemplo, de una frase pequeña con una tradicional estructura, sujeto y predicado, Joyce adjetivaba al extremo, es decir, agregaba palabras, adjetivos, adverbios, hasta generar esa especie de masa absoluta de un lenguaje expandido, absoluto, justamente omnisciente, ¿verdad? En relación al lenguaje, me interesaba también citar a otros profesores que son Laura Serrato, especialista en Beckett, que fue la titular también de literatura inglesa en relación a Beckett puntualmente en la UBA, y el actual, que es Lucas Margarit. Entonces, Laura Serrato dice, cito, afinidades y diferencias entre Joyce y Beckett en relación con sus respectivas concepciones del lenguaje, que reflejan diferentes cosmovisiones y posturas frente al problema de la representación. La influencia que sobre el joven Beckett tuvo la simultaneidad de su exposición al primero y al último Joyce, como puede verse en su volumen de cuentos More Pricks Than Kicks. Fin de cita. Bueno, ese volumen de cuentos lo tengo acá. Son una serie de 10 cuentos aproximadamente, con algunos elementos similares a la estética de Joyce, pero donde empieza ya a tomarse una distancia, porque son justamente cuentos, son más breves en relación al Ulises, aunque no en relación a Dubliners, porque Dubliners eran cuentos también, pero son distintas cosmovisiones en relación a la representación. Entonces, Lucas Margarit va un poquito más allá en este análisis del lenguaje y señala en relación a la obra del segundo, cito, la evolución que se presenta en la escritura, la corrección o la reescritura de la obra en Beckett nos lleva a la idea de vaciamiento, eliminación, despalabra. Las tachaduras que encontramos en sus manuscritos corresponden a la idea de desecho de un lenguaje. Lo legible entonces deviene resto. El lenguaje se presenta despojándose de las palabras y hace casi ininteligibles sus restos. Fin de cita. Entonces, pareciera que el mecanismo para escribir de Beckett es totalmente lo opuesto al que podría ser el de Joyce. Él tiene sus frases y comienza a tachar hasta obtener lo que podría ser este lenguaje deshecho, estas vaciaduras, esta despalabra, justamente, que es un concepto muy importante para la obra de Beckett, y lo voy a señalar con más detalle en un momento. Justamente aquí en la Carta Alemana, que es un texto que él escribe en 1937, cuando regresa de un viaje de formación por Alemania, le escribe a un librero de Berlín, Axel Kaun, diciéndole, y aquí cito nuevamente, siempre me hace feliz recibir una carta suya, escriba tan frecuente y extensamente como sea posible. ¿Desea usted que yo le escriba en inglés del mismo modo? ¿Le aburre leer mis cartas en alemán como a mí componer una en inglés? Me disculparía si usted tuviera la sensación de que se trata de un asunto del contrato que no estoy cumpliendo. Se solicita una respuesta. Me está resultando, de hecho, cada vez más difícil, incluso sin sentido, escribir en un inglés estándar. Y cada vez más mi lengua se vuelve como un velo que debe rasgarse para llegar a las cosas subyacentes o a la subyacente nada. Gramática y estilo me parecen haberse vuelto tan obsoletas como un traje de baño Biedermeier o la imperturbabilidad de un caballero. Fin de cita. Esta carta la escribe Beckett en alemán, y justamente lo que señala acá es su dificultad para escribir en inglés. Una cosa, por supuesto, compleja para un autor irlandés, aunque Beckett era de familia protestante, a diferencia de Joyce, que era católico. Sin embargo, a él le está resultando difícil escribir en inglés, en la lengua inglesa. Empieza a indagar en el alemán para finalmente, cuando se aliste a la resistencia francesa en el año 1941, y elija vivir también en Francia, se casa con una mujer francesa,
y adopta el francés como lengua de escritura y lengua de producción propia. Si bien esto sucede en el año 1941, ya en mediados de los 30 empieza a indagar un poco con el lenguaje y con esa especie de superficialidad que él justamente quiere despojar o que quiere comenzar a rasgar para encontrar lo que está debajo del lenguaje. Un aspecto que también es común con Joyce es que ambos son plurilingües o multilingües, podemos decir. En la obra de Joyce también hay muchísimas frases en español, en italiano, en latín, en alemán, etc. Entonces aquí siguen las vinculaciones. En relación a la ciudad, es muy importante destacar cosas que tienen que ver con la cartografía y con lo que podríamos llamar arquitecturas literario-espaciales. Ya en una clase anterior, la colega Silvina comentó que, por supuesto, el Ulises se basa en la Odisea y relacionó estas dos obras de manera puntual. Obviamente tenemos allí los elementos como Dédalus, ¿no? Autores o personalidades que pueden ser de la historia griega. Luego están otros personajes, Molly, Leopold Bloom, etc., pero Molly puntualmente como una Penélope invertida, que no espera a su esposo, que tiene pretendientes y que no los rechaza. Es decir, sabemos de esta relación. En el caso de Beckett, el intertexto o hipotexto, podríamos decir en términos de Genet, es decir, la relación del texto B con el texto A, el hipotexto es la Divina Comedia de Dante Alighieri. Recordemos que la Divina Comedia tiene 9 círculos, 3 pertenecen al paraíso, 3 al purgatorio, 3 al infierno, y en el caso de Samuel Beckett, esta serie de cuentos, More Pricks Than Kicks, tiene un personaje puntual que es Belacqua. Y recordemos que Belacqua es un personaje del purgatorio en la Divina Comedia de Dante. Es un personaje que se encuentra justamente como en un estado fetal, en ese espacio que es intermedio, que no es ni el cielo ni el infierno, que se encuentra como vacilante. Y esto tiene que ver sin dudas con lo que vamos a encontrar en la representación teatral posterior de Beckett, la condición posmoderna. Sus obras de teatro posteriores van a escenificar de alguna manera ese espacio del purgatorio donde también todo es gris. El color es como, no es el cielo azul, no es el paraíso, no es el infierno rojo, es como un espacio gris, que no es ni esto ni aquello, intermedio, ¿verdad? Beckett también tiene algunos poemas con personajes como Malacoda, por ejemplo, que es uno de los demonios del infierno dantesco, y tiene varias referencias a la posibilidad del acceso al paraíso. Es decir, la Divina Comedia es una obra muy importante para la lectura de Beckett. Él había sido un estudiante en el Trinity College de Dublin y estudió puntualmente estudios romances, es decir, que se enfocó en lo que sería el francés, el español, y el italiano. Entonces estos elementos están allí de manera muy presente. En cuanto a la ciudad, en la obra de Joyce, bueno, forma parte de la mayoría de sus obras, se concentra en esta ciudad para expandirse hacia el nivel internacional, para ser un autor de lo local y luego finalmente convertirse en un autor universal, por supuesto. En Dubliners tenemos la presencia marcada ya en el título de este libro, con una serie de cuentos, hay alusiones a la mitología irlandesa, símbolos cristianos, como decía Joyce, había sido católico, y hay elementos también del idioma gaélico. Por ejemplo, en el cuento de Dead, que es el cuento final, es uno de los más desarrollados, aparece esta discusión o esta lucha política entre lo que es el territorio irlandés y el conflicto con lo inglés, el conflicto con la colonización inglesa, podemos decir, el mundo protestante inglés y el mundo católico irlandés, que no siempre es rural, sino que también se encuentran estos conflictos en el centro de la ciudad de Dublín, ¿verdad? Anecdóticamente hay un viaje a Buenos Aires, porque en aquella época Buenos Aires y Argentina era como la tierra del plata, y por supuesto era el futuro, y bueno, muchos personajes quieren viajar hacia el progreso, y también aparece la noción de la epifanía, ese momento epifánico en que los personajes se dan cuenta un poco cuál es su identidad, a qué están destinados o destinadas, como el caso de una de las protagonistas de Dead, cuando está por seguir a su amor en su viaje a Buenos Aires y finalmente descubre que en realidad su destino es quedarse en Dublín junto a su familia.
Luego tenemos, por supuesto, también la obra A Portrait of the Artist as a Young Man, donde ya aparece Stephen Dedalus, un poco una obra autobiográfica en relación a la ciudad de Dublín, y por supuesto el Ulises, que estamos leyendo, y que tiene sin dudas nombres de calles, recorridos delimitados por ríos, mapas de la ciudad en relación a mapas literarios, ¿no? Y nuevamente con esta idea. Bueno, acá tengo unas citas, no sé si las voy a leer todas, pero por ahí menciono que en verde están señalados puntos específicos de la ciudad de Dublín, as they turned into Berkeley Street. Acá ya tenemos la presencia de Berkeley Street en la obra como un elemento cartográfico puntual, cosas que suceden sin dudas en la obra de Beckett y que también nos pasan en las obras de Borges y de Cortázar, por ejemplo. Segunda cita, a skiff, a crumpled throwaway, Elijah is coming, rode lightly down the Liffey, under Lupine Bridge, shooting the rapids where water shaft around the bridge piers, sailing eastward past hulls and anchor chains, between the Custom House Old Dock and George's Quay. So, aquí también tenemos elementos que son como paradigmáticos de la ciudad de Dublín. Lo mismo va a pasar con la Martello Tower, que fue enunciada también por las profesoras anteriormente. Entonces, el Liffey como un elemento crucial, que es el río que atraviesa la ciudad de Dublín, los puentes, los puertos, las calles, toda esa cartografía también va a aparecer en Beckett. En este compendio de cuentos, por ejemplo, hay uno que se llama Love and Death, y allí tenemos unos personajes que viven en el barrio de Irishtown, que es uno de los barrios de la ciudad de Dublín, ¿sí? Donde hay una historia entre Ruby y este Belacqua que les contaba. Entonces ellos también van a recorrer distintas calles y distintos paisajes. En esta segunda cita ya vemos un poco más la presencia de la ciudad de Dublín y del puerto. The first thing they had to do, of course, when they got to the top was admire the view, with a special reference to Dunlawgare, framed to perfection in the shoulders of Three Roke and Kilmashogue, the long arms of the harbor like an entity in the blue sea. Bueno, ahí tenemos también la presencia del puerto nuevamente, la cima de una perspectiva que permite observar también este espacio del Dunlawgare y el Three Roke. En un poema de Samuel Beckett que se llama Serena III, vemos cómo aparecen nuevamente destacados en color verde muchísimos elementos de la ciudad de Dublín. Este es un poco más accesible también para mí, en este momento lo voy a leer, que está en español, con una traducción de Genaro Tallens. Dice allí: fija estos garabatos de hermosura en la paleta, nunca se sabe si esto puede ser el final, o déjala, ella es paraíso, y más tarde en el globo de tus ojos ímenes de felpa, o sobre puente Bat sonroja de vergüenza el mixto declinar de esas umbres. Alza tu luna, tuya y solamente tuya, arriba, 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 hacia la estrella del atardecer, desvanecido encima de un clavel todo nuevo en el arco gasómetro que hay en Misery Hill, desvanecido en la púrpura y pequeña casa de la oración, corazón de María alguna cosa, Bull y Pull, suplicante que no se encontrarán en este mundo al menos. Mientras que partes lejos en medio de los fustes que caracolean, corre desesperadamente sobre el puente Victoria, esa es la idea, aminora la marcha, anda furtivamente, Ringsend Road abajo, Irishtown, Sandymount, titubea, halla el fuego del infierno, apartamentos Marion señalados por un trillón de sigmas, el dedo de Jesucristo, Hijo de Dios el Salvador. Muchachas sorprendidas mientras se desnudaban, esa es la idea, sobre el rompevientos y olas en el Butterscrat. El pánico que provoca la marea en las pardas gaviotas, las arenas se mueven en tu corazón cálido, ocúltate tú mismo pero en la roca, no te detengas, no te detengas. En esta versión de Genaro Tallens encontramos también algunas notas que nos señalan, por ejemplo, el modelo provenzal de la estructura del poema, justamente de los nocturnos de trovadores tradicionalmente italianos, la presencia de algunos barrios de Berlín, Misery Hill, Irishtown y Sandymount, y dos puentes, o dos muelles, mejor dicho, Bull y Pull, que están en la desembocadura del río Liffey, nuevamente. Y la roca, que es una alusión a la ciudad del sur de Dublín,
y a la roca eterna nuevamente en relación a la idea del himno protestante. Sí, había unos elementos de religión también en este poema, de la misma manera en que los encontramos en Joyce. En conclusión, puedo decir que el lenguaje es un objeto de experimentación para ambos autores y constituye el estilo de la poética literaria, el destino o el fin y también la forma que van a tener justamente en sus obras, con particularidades contrastivas. Joyce expande el lenguaje y Beckett lo despoja. Y la ciudad, sin dudas, es una cartografía en la cual los personajes se pueden desplazar, como en el caso de Joyce, con caminatas, con recorridos, con esa búsqueda por los distintos espacios de la ciudad, los bares, los funerales, las clases, o en la cual, por el contrario, pueden sentirse como encerrados, cautivos, inmóviles. Posteriormente, en la obra de Beckett, también van a ser expulsados a escena, como dice la crítica, donde los personajes justamente no dependen de su propia acción humana, sino de una acción que tiene que ver con una figura, un agente externo. Muchas veces es la tecnología, en los casos de las obras de teatro y televisión beckettianas. Entonces, ahora, como para cerrar con un poquito de humor también, les traje un video que es una parodia de la relación de ambos autores, y después ya pasamos a los comentarios. River on and a free drop no closer to the hole. Well, I'll show him and his swingingness. Two in the hole and it's back on the bus. Glory be the day, Mr. Yates. Hooking and slicing like the butcher. And him and his girls. Bitch and pot, it's bitch and slot. Slithering in their wetness. Glistening like a peach. Peach and hot. Peach and hot and the blood red something and. Did you get a pencil? You know, I love those little pencils, small, like the first pencil, and you're very fucking quiet. Where is the fucker? Where? Drowning in the last hours of the day, are we? And he owes me a fucking tanner for money put it in the fucking river at the 18th the last time. In the river. All rivery, was it? This is never an 8 iron, it's a fucking 5! Do you think I'm feckin' blind? Giving me a 5 and I the cock of the land? You are no more than nothing. Give us a pencil as well. And a couple of those teas. And a topic. No, not a Milky Way, you arse, a topic! All fecund in its nuttiness. You want some? Well, I don't fucking care where he is. I'm teeing off into the fucking sapphire of the day with it, so I am. Bollocks! Big fucking Mickey! Well, you gonna play your fucking shot? And you, like the icy pillar. He's not fucking coming! Will you play the shot? Yes, I'll play. Well, fucking hurry up about it! Bueno, ya dejo de compartir la pantalla. Es un video de The Irish Film Board y seguramente también pueden comentar si les parece una parodia demasiado extrema o no. Aquí la bibliografía. Y bueno, paso a los comentarios. Ahí estamos. Gracias, Vane, súper interesante, muy lindo. Yo soy completamente ignorante de Beckett, no sé nada de Beckett, así que muy interesante para alguien que no sabe nada. Muy interesante. El que tenga una pregunta, por favor, una pregunta, un comentario, una reflexión sobre lo que dijo Vane. A mí me llamó la atención el poema,
Serena 3, si no me equivoco. El poema él lo escribe originalmente en francés y pone todas esas palabras, todas esas frases en inglés. Sí, sí, este es uno de los poemas que pertenece a esa estructura provenzal y lo escribe en francés. Sí, a diferencia de otros poemas que son escritos en inglés o incluso tiene algunos en italiano o en alemán, pero en este periodo él comienza a escribir sus textos en francés. Hay una serie justamente de Serena 1, 2 y 3 que son consecutivos de alguna manera, y sí, digamos, la obra de Beckett y los poemas de Beckett se caracterizan por eso, por tal vez una lengua base y como elementos de otros idiomas también. Claro, a mí me resonaba como una búsqueda de identidad, como el idioma o los idiomas, ¿no? Porque son muchos tratando de no arraigar su identidad en una sola cultura como la inglesa o irlandesa, sino anclarla en varios lugares, ¿no? Me dio esa sensación al escucharte. Ese punto es muy interesante, Mónica, porque extrañamente los dos autores, Joyce y Beckett, es como que tienen una relación un poco de amor y de odio con Dublín, ¿no? Con Irlanda. Se sienten un poco expulsados de alguna manera. En el caso puntual de Beckett, esto que decía, tal vez él no es de una familia católica, entonces la identidad como de los dioses oceánicos y todo este revival irlandés, Lady Gregory y toda esta estética como más de lo nacional irlandés, a él le genera como una especie de disrupción, no lo convence demasiado y tiene unas discusiones muy interesantes en las cartas con Thomas McGreevy, que fue un amigo suyo durante su etapa de juventud y después va a ser el director de la Galería Nacional de Irlanda. Entonces, como una figura un poco más política a nivel institucional, Thomas McGreevy tiene que tener una posición como más de política cultural, ¿verdad? Entonces, en definitiva, también se terminan distanciando estos dos amigos porque piensan distinto. Beckett piensa un poco más de manera cosmopolita, podemos decir, un poco como Joyce también, y esto les genera como una especie de distancia con Dublín, ¿no? Esta relación. Gracias, Vane. Silvia, vos querías preguntar algo. Me pareció muy interesante, Vanessa, la definición del lenguaje de Joyce, y Joyce expandiendo el lenguaje y en cambio Beckett siendo absolutamente críptico, ¿no? Con el lenguaje que lo vimos en el video cuando Joyce habla y Beckett se limita a decir yes, I'll play, nada más, ¿no? Que nos refiere a Waiting for Godot, etcétera. Y si pensamos en el Ulises, esos largos adjetivos complejos, compuestos, Bullock befriending Bard, Scrotum tightening sea, etcétera, o esas largas listas de adjetivos para el cíclope, por ejemplo, una lista larguísima, long-nosed, big-breasted, hard-shouldered, etcétera, y un adjetivo atrás del otro, ¿no? Es como incontinencia lingüística en Joyce y al mismo tiempo ese resumen de Beckett, ¿no? Esa cosa minimalista de Beckett que me pareció muy interesante, como la resumiste, ¿no? No sé si alguien tiene otra pregunta, otro comentario. Preguntar o comentar, sí. Pero también yo no soy, no, o sea, he leído a Beckett, pero no tampoco sé como para poderlo manejar de esa manera, ¿no? Me pareció muy, muy interesante, muy interesante. Bueno. Recuperando esto que dice Guille, perdón, sí. ¿Sí, Guille? Sí. No, sí, felicitaciones, sí. Excelente la exposición. Sí, muy interesante. Aparte también soy bastante ignorante en Beckett. Y la pregunta es fácil, ¿por dónde empiezo? Para conocerlo más. Claro. Como alguno dice, ¿por dónde le entro?
Claro, ¿por dónde arrancamos con Beckett, no? Sí, Sí. ¿Cuál totalmente. sería tu consejo, Vane, para Beckett, Ay, para principiantes, digamos? Ujú. Bueno, esa pregunta para mí es muy difícil, así que me va a costar resolverla. Creo que habría tal vez 3 obras importantes como para entender los distintos momentos, y una es el primer poema que le escribe, Horoscope, que es un poema también escrito a fines de los años 20 para un concurso literario que gana y en donde aparecen una serie de críticas hacia todo un sistema filosófico cartesiano. Si bien tiene una formación demasiado erudita, Beckett, en la primera etapa, después va a intentar justamente despojarse de todo este conocimiento. Entonces, en ese poema ya aparecen algunas discusiones con la filosofía y con el pensamiento, por ejemplo, francés. Horoscope se llama ese poema. Luego, sin dudas, Esperando a Godot, porque es un clásico. Es un texto que él escribe hacia finales o a mediados de los años 50, lo autotraduce, lo escribe en inglés y lo autotraduce al francés, si no me equivoco, y lo monta en distintos escenarios, tanto de Francia como de Alemania, porque él empieza a ser asistente de dirección en Inglaterra, pero en Alemania puntualmente comienza a dirigir sus propias obras, o sea que ya es como en estos años 67, 75, cuando se convierte en un director de teatro, ¿no? En los escenarios de Alemania, que es un poco lo que estoy investigando ahora. Y en cuanto a narrativa, tal vez sería interesante una novela que se llama What, que Beckett escribió luego de la Segunda Guerra Mundial y que tiene muchas referencias a este contexto de violencia de la Segunda Guerra, a la censura, a la racionalización de las comidas. Si bien Beckett siempre fue considerado un autor apolítico, estos textos nos muestran que su forma de estetizar la violencia es justamente a través del arte, ¿no? A través de la literatura, sin hablar directamente de política, está realizando unas operaciones de crítica muy fuertes y muy complejas. Así que esos 3 textos tal vez serían como buenos para empezar. Gracias. Buenísimo. Vale. Gracias por el tip. Muchísimas gracias. No, felicitaciones. Excelente la exposición. Muy bueno. Gracias. Muy bueno. Muchas gracias.